Bien, entonces continuamos con nuestra segunda parte de los videos dedicados a la fisiología pulmonar. Dijimos que en este video comenzaríamos hablando acerca del transporte de gases. Entonces, ¿de qué gases hemos estado hablando siempre? Del dióxido de carbono y del oxígeno. Entonces, hablemos un poco acerca de cómo se transporta el oxígeno a través de la circulación una vez ha atravesado la membrana alveolar a través de la difusión de gases. Una vez el oxígeno ha alcanzado los capilares pulmonares, es transportado a través de una proteína que conocemos que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína encargada de mover el oxígeno proveniente del intercambio gaseoso desde los alveolos hacia los tejidos periféricos. Y como sabemos, la hemoglobina se encuentra al interior de los glóbulos rojos. La hemoglobina es una proteína que está compuesta por 4 cadenas proteicas que se conocen como globinas. 2 de ellas son cadenas alfa y 2 de ellas son cadenas beta, y en cada una de estas cadenas va a tener anexado lo que conocemos como el grupo hemo o HEM. Y ese grupo hemo no es más que un gran anillo de protoporfirina que en el centro de sí mismo tiene un átomo de hierro. Este átomo de hierro es de utilidad porque ahí es a donde se va a unir el oxígeno. El átomo de hierro es quien cargará ese oxígeno. Entonces es pertinente señalar que el oxígeno no viaja exclusivamente asociado a la hemoglobina. De hecho, hay una presión parcial de oxígeno libre en sangre. Hay oxígeno que se encuentra libre. Entonces, si nosotros tomáramos una muestra de sangre arterial, inmediatamente se ha oxigenado la sangre, encontraríamos que la presión arterial de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio con una saturación de la hemoglobina con oxígeno del 97%. Pero vemos que a medida que se comienzan a ramificar los vasos arteriales y a entregar el oxígeno a los tejidos periféricos y posteriormente volver como sangre venosa, la cantidad de presión de oxígeno disminuye radicalmente porque ha sido entregada en los tejidos. Entonces vamos a tener una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno del 75%. Pero entonces vale la pena preguntarse, ¿por qué no se entrega la totalidad del oxígeno? ¿Por qué se deja un 75%? Aparentemente eso es una cantidad pues bastante grande. La sangre venosa con una saturación del 75% asegura que existe una reserva que va a garantizar el funcionamiento de los órganos vitales durante una hipoxia de 4 a 5 minutos. Es por esto que el cuerpo humano puede llegar a tolerar ese tiempo de apnea, ese tiempo de hipoxia, porque tiene un 75% de saturación que le permitirá cubrir las necesidades así no esté recibiendo oxígeno. Ahora, es pertinente hablar acerca un poco de la fisiología de la hemoglobina. La hemoglobina no se une al oxígeno de forma lineal, de hecho lo hace de forma sigmoidea. Para poder entenderlo, imaginemos una situación en donde la sangre se encuentra con una presión parcial de oxígeno de 0 milímetros de mercurio y debido a ello con una saturación de oxihemoglobina del 0%, es decir, la hemoglobina no va a tener oxígeno. Ahora, incrementemos progresivamente las concentraciones de presión parcial de oxígeno. Uno podría pensar que la saturación de la hemoglobina sigue una gráfica lineal, en donde a mayor presión de oxígeno, mayor saturación. Sin embargo, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno no es lineal o uniforme, sino que varía en función de la presión parcial de oxígeno en sangre, formando esta curva de apariencia sigmoidea. De esta forma, con presiones de oxígeno entre 20 y 40 milímetros de mercurio, la saturación de hemoglobina podría variar desde un 20% hasta un 75%, mientras que de ahí en adelante se requieren mayores variaciones de presión de oxígeno para poder lograr una mayor saturación, hasta eventualmente alcanzar un plató donde ya está saturada la hemoglobina. Este fenómeno se explica porque proteínas como la hemoglobina poseen una estructura terciaria en la que sus aminoácidos forman interacciones débiles que hacen que su estructura sea o afina al oxígeno o poco afina al oxígeno. Entonces, volvamos a esta imagen de la estructura química de la hemoglobina y tratemos de entender por qué sigue una curva sigmoidea y por qué no sigue un trazado lineal. Entonces, la respuesta de eso es que la estructura terciaria de la hemoglobina, es decir, la estructura tridimensional de la hemoglobina, va a depender de cuántos de sus grupos hemo están ocupados por átomos de oxígeno. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una proteína de hemoglobina que no tiene ocupado ningún grupo hemo con algún átomo de oxígeno,
esta proteína va a tender a ser tensa, cerrada, va a ser reacia a recibir el oxígeno. Pero una vez las presiones de oxígeno son tales que terminan por llenar así sea un grupo hemo, inmediatamente la hemoglobina se relaja, se abre. Entonces, ¿eso qué hace? Que muchos más átomos de oxígeno se unan fácilmente a los demás grupos hemo de las hemoglobinas. Entonces, es por eso que podemos evidenciar cómo comienza a haber este pico importante, al inicio un poco difícil, pero que posteriormente comienza a inclinarse un poco más la pendiente y a permitir que la hemoglobina se llene. Pero cuando ya comienzan a llenarse todos los cupos, cuando ya comienza a saturarse por completo la hemoglobina, pues cada vez van a haber menos cupos para que el oxígeno se una. Y por lo tanto van a necesitarse concentraciones de oxígeno mucho más altas para poder llegar a lograr llenar algún cupo más. Y eventualmente ya todos van a estar llenos y la curva pues simplemente va a llegar a un plató. Pero ojo, no solo la presión parcial de oxígeno es el determinante fundamental de que la hemoglobina se sature o no se sature. De hecho, hay otros factores que provocan que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno en los tejidos. Por ejemplo, si hay una disminución del pH, si hay un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, si hay un aumento del 2,3 bpg y si hay un aumento de la temperatura. Entonces hablemos de cada uno de ellos. En un pH bajo, la hemoglobina libera 4 moléculas de oxígeno y se une a 2 protones. ¿Por qué? Porque recordemos que la hemoglobina, al ser una proteína compuesta por aminoácidos, es sensible al pH. Entonces el pH puede alterar su estructura tridimensional, provocando que suelte al oxígeno y como además es una proteína que puede actuar como buffer, se une a los protones para tratar de equilibrar el pH en la sangre. Entonces el pH bajo va a hacer que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno en los tejidos. Ahora, el aumento del dióxido de carbono. La cantidad de dióxido de carbono es indirectamente proporcional a la de protones. ¿Por qué? Porque si recordamos un poco de la fisiología del equilibrio ácido-base, el dióxido de carbono al unirse con el agua produce protones y bicarbonato, lo que hace que el CO2 sea indirectamente proporcional a la cantidad de protones que hay. Entonces, finalmente, un aumento del CO2 disminuiría el pH y si disminuye el pH, pierde afinidad por el oxígeno en los tejidos. Ahora, el aumento del 2,3 bpg. ¿Qué es el 2,3 bpg? Traduce 2,3 bifosfoglicerato. Este es un metabolito de la glucólisis. Y si lo pensamos, pues realmente la glucólisis es un proceso que favorece la formación de ATP. Pero yo para poder formar ATP necesito oxígeno. Entonces eso quiere decir que si yo tengo mucha glucólisis, necesito mucho oxígeno que esté libre, que la hemoglobina esté liberando en los tejidos para poder producir el ATP. Porque luego, si no estuviese, pues no podría funcionar la respiración celular. Por último, está el aumento de la temperatura. La temperatura, como lo estudiamos en las leyes de los gases, a mayor temperatura las moléculas tienden a alejarse entre sí. Luego, las estructuras tridimensionales de las proteínas, que están compuestas por átomos también, pues van a verse afectadas porque se van a alejar sus moléculas entre sí y por lo tanto el oxígeno va a quedar libre, lo va a soltar. Entonces es de esta forma como podemos entender cómo funciona el transporte del oxígeno. Ahora, hablemos un poco del transporte del dióxido de carbono. El transporte del dióxido de carbono también ocurre a través de la hemoglobina. Esta proteína es la encargada de recoger el CO2 proveniente del metabolismo tisular para expulsarlo a través de la expiración. Entonces, básicamente el CO2 deja el oxígeno en los tejidos y recoge el CO2 para devolverlo a los pulmones. Pero ahora, una vez más, el CO2 no viaja en su totalidad a través de la hemoglobina. De hecho, lo hace solo en un 23%. Entonces, ¿por dónde viaja el 77% restante? 7% lo hace disuelto en sangre sin ingresar al eritrocito, que es lo que conoceríamos como la presión parcial de dióxido de carbono. Así como había una PO2, hay una PCO2. Y el otro 70% viaja a través del bicarbonato y los protones, a través de la anhidrasa carbónica. Si no estás tan familiarizado con los conceptos relacionados con el equilibrio ácido-base, el bicarbonato, el CO2, la anhidrasa carbónica, te invito a visitar mi canal Tiagomed, donde tengo videos dedicados especialmente a estudiar la fisiología del equilibrio ácido-base. Muy bien, a diferencia del oxígeno, la unión del CO2 con la hemoglobina sí sigue una gráfica casi lineal, no una curva sigmoidea como ocurría en el efecto Bohr.
Y es pertinente recordar que el aumento de la presión de oxígeno va a hacer que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el CO2, opuesto a lo que ocurría en el transporte del oxígeno. A mayor CO2, menos afinidad por el oxígeno. Entonces, esta propiedad por la cual el aumento de las concentraciones de oxígeno desfavorece que el CO2 se una a la hemoglobina está descrito por el efecto Haldane. ¿Y qué es lo que nos dice el efecto Haldane? Que a mayor concentración de oxígeno, menor cantidad de CO2 va a estar unido a la hemoglobina. Entonces veamos estos dos ejemplos, A y B. En el ejemplo B tenemos una sangre que tiene una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Si nos damos cuenta, independientemente de cuál sea la PCO2, los valores de llenado de la hemoglobina con CO2 van a ser considerablemente menores que cuando la presión de oxígeno está en 40 milímetros de mercurio. Entonces, cuando hay poco oxígeno, la hemoglobina sí está más llena del CO2. Pero cuando tenemos mucho oxígeno, es menos hemoglobina llena de CO2. Esto es lo que nos muestra el efecto Haldane. De esta forma terminamos de hablar de los aspectos fundamentales del transporte de los gases hasta los tejidos periféricos y desde los tejidos periféricos. ¿Qué seguiría ahora? Ya llegó el oxígeno a los tejidos. Ahora, ¿qué va a hacer el oxígeno en esos tejidos? Entonces, para eso hablaremos de la utilización del oxígeno. ¿Para qué nos es útil el oxígeno? Para una puntual pero indispensable razón. Sin el oxígeno no es posible sintetizar ATP a través de la respiración celular. ¿Por qué? Si bien la temática de estos videos no corresponde a toda la bioquímica de la respiración celular, sí podemos decir que la última etapa de la respiración celular requiere de oxígeno para que los electrones de la cadena de transporte de electrones no se queden estancados, puedan unirse a estos protones y formar agua. En futuros videos, en Tutorías Medicina Interna, estaremos hablando acerca de esta bioquímica para que esto pueda ser mucho más claro. Pero entonces, brevemente recordemos algunos aspectos. Sabemos que la respiración celular se hace a partir del acetil-CoA. ¿El acetil-CoA de dónde viene? De los aminoácidos, de las grasas, de los azúcares. Todas esas biomoléculas se metabolizan para formar acetil-CoA. Y ese acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, donde ese ciclo de Krebs va a aportar electrones a través de moléculas como el NADH o el FADH2, y esos sustratos van a ser dirigidos a la cadena de transporte de electrones, donde entregarán los electrones y esos electrones finalmente son los que van a servir para dar la energía que se requiere para que el ADP se una al fosfato y forme ATP. Lo que da la energía es el transporte de los electrones, el movimiento de los electrones es el que nos favorece la producción de ATP. Pero esos electrones, en aras de poder moverse, tienen que llegar finalmente a un punto final. Y ese punto final son protones que están libres en la matriz mitocondrial que al recibir a los electrones se unen al oxígeno y forman agua. Entonces el oxígeno es indispensable porque sin él se estanca la cadena y si se estanca la cadena no se forma ATP. Entonces démonos cuenta que la respiración, todo lo que hemos hablado hasta acá, se reduce a esta función, a esto que es lo que va a permitir que el cuerpo humano obtenga ATP de forma eficiente. Esto queda mucho más claro con la imagen de la cadena de transporte de electrones. Esos sustratos que vienen del ciclo de Krebs entregan sus electrones a la cadena y favorecen la entrada de protones al espacio intermembrana. Eso hace que el espacio intermembrana se cargue de protones, se llene de protones y que finalmente, cuando han viajado todos los electrones a través de la cadena, la enzima ATP sintasa va a aprovechar todo el gradiente de protones que existe, toda esta concentración superior de protones acá, para utilizar esa energía y formar el ATP. Y todos esos electrones que venían aquí, que habían pasado por la cadena, se unirán a dos protones de la matriz mitocondrial, a medio oxígeno, y eso nos formará una molécula de agua. Entonces, pues básicamente, démonos cuenta, es una suma matemática. 2 electrones más 2 protones, pues, ¿qué me da? 2 átomos de hidrógeno. Y si yo tengo un O2 y me dicen que tengo medio O2, pues quiere decir que tengo solo un átomo de oxígeno. Entonces, un átomo de oxígeno más 2 átomos de hidrógeno es equivalente a agua.
Sin eso, sin el oxígeno, no podemos formar esta agua y se estanca toda la cadena. No es necesario comprender toda la respiración celular para entender cuál es la utilidad del oxígeno. Simplemente reduzcámoslo a esta función fundamental. Y finalmente, ya para completar nuestra serie de videos dedicada a la fisiología pulmonar, nos quedaría hablar de cómo se regula la respiración, cómo hace el sistema nervioso para regular la respiración. Entonces, primero esquematicemos cómo funciona toda esta cuestión del sistema nervioso respecto a la respiración. Lo primero que tenemos son sensores, es decir, estructuras especializadas en saber si el sistema respiratorio está funcionando o no está funcionando correctamente, de acuerdo o a factores mecánicos o a factores químicos. Entonces, para eso van a haber quimiorreceptores, receptores mecánicos pulmonares y otros tipos de receptores específicos. Una vez ellos sensan cómo está funcionando la mecánica ventilatoria, envían eso a través de aferencias hacia el sistema nervioso central. Ese control central dedicado a la respiración está ubicado puntualmente en la protuberancia, el bulbo y en otras partes del encéfalo. Y una vez recibe esas aferencias, ese control central, a través de diferentes sinapsis, envía eferencias a los músculos respiratorios que van a ser los efectores y que van a cambiar su fisiología contrayéndose más o relajándose más para hacer que se obtenga una regulación de la respiración dependiendo de lo que esté ocurriendo. Por ejemplo, si los quimiorreceptores, que son sensores químicos, sensan que hay muy poco oxígeno, enviarán una aferencia al control central que dirá a través de una eferencia a los músculos respiratorios que por favor se contraigan con más frecuencia para poder obtener una mayor entrada de oxígeno y así regular la respiración. Entonces, esa sería la regulación nerviosa de la respiración. Pero profundicemos un poco más. ¿Cuáles son los sensores? Los sensores son los quimiorreceptores y los mecanorreceptores. Entonces, en cuanto a los quimiorreceptores, los podemos tener o centrales o periféricos. Entonces, centrales, ¿qué quiere decir? Pues que se encuentran en el sistema nervioso central. Y con periféricos hacemos referencia a que están en lugares por fuera del sistema nervioso central, pero que pueden recibir estas señales. Entonces, en cuanto a los periféricos, los vamos a tener ubicados en los senos carotídeos, es decir, en la bifurcación de la carótida común y en el callado aórtico. Y estos quimiorreceptores periféricos responden especialmente a variaciones de la presión de oxígeno y secundaria y terciariamente al pH y a la PCO2. Pero los quimiorreceptores centrales que están ubicados en el bulbo raquídeo, en una zona que conocemos como la zona quimiosensitiva, ellos van a responder a variaciones del dióxido de carbono. Y en cuanto a los mecanorreceptores, que ellos responden es más a procesos mecánicos, tenemos a los receptores de estiramiento pulmonar, a los receptores de irritación, a los receptores J y a las fibras C bronquiales. Entonces, los receptores de estiramiento pulmonar son aquellos que impiden una sobreexpansión. Entonces, por ejemplo, el pulmón comienza a expandirse, pero hay un punto en el que ya no se debe expandir más. Entonces, en ese punto, estos receptores envían su aferencia rápidamente al control central para que indiquen al diafragma a través de una eferencia que se debe relajar. Eso es lo que conocemos como el reflejo de Hering-Brauer. Luego tenemos los receptores de irritación. Estos receptores de irritación se encuentran en la vía aérea y responden a partículas nocivas. Entonces, una vez sensan la presencia de esa partícula nociva, inducen broncoconstricción y respiraciones profundas. Y los receptores J se encuentran en paredes alveolares y capilares alveolares y una vez sensan, por ejemplo, líquido, que es lo más frecuente en los edemas pulmonares, hacen que haya ventilaciones más rápidas y superficiales con el fin de obtener más oxígeno y deshacerse de CO2. Y las fibras C bronquiales serían mecanorreceptores que se encuentran en la circulación bronquial y que pueden constreñir o dilatar el diámetro de los bronquios. Entonces, para poder entender los quimiorreceptores centrales, planteemos un ejemplo. Supongamos que tenemos una persona que no está pudiendo hacer un intercambio gaseoso adecuado. Luego su CO2 comienza a acumularse en sangre y genera un estado de acidemia. ¿Por qué? Porque dijimos que el CO2 es proporcional a la cantidad de protones dada la anhidrasa carbónica. Entonces, si a mí los protones se me suben cuando a mí se me sube el CO2, es decir, la sangre se me pone ácida,
Pues sencillamente lo que va a ocurrir es que esos protones se van a convertir en CO2. Ese CO2 no está cargado, es lipofílico, puede difundir a través del endotelio, cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al fluido cerebroespinal. Y una vez llega acá, nuevamente se convierte en bicarbonato y protones, reduciendo el pH de este fluido cerebroespinal. Y estando aquí es donde actúan esos quimiorreceptores centrales y los estimula para que ahora esa persona contraiga sus músculos respiratorios a una mayor velocidad y a una mayor fuerza para obtener más oxígeno y expulsar ese CO2 que hay en exceso. Así funcionaría un quimiorreceptor central. Y los otros quimiorreceptores serían los quimiorreceptores centrales, que como habíamos dicho se encuentran en los senos carotídeos y en el callado aórtico. Entonces nosotros habíamos dicho que ellos son sensibles especialmente a la presión de oxígeno. Ese sensor de oxígeno, de acuerdo a la señal que reciba, permite que el calcio entre para favorecer la exocitosis de neurotransmisores que enviarán una aferencia nerviosa al control central para que le diga a los músculos si deben contraerse o relajarse. Pero entonces esos serían los sensores. ¿Cómo funciona el control central? El control central está regido por neuronas que se encuentran en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Entonces, ¿cuáles son esas neuronas? Están divididas en varios grupos. Entonces tenemos el centro respiratorio bulbar, el centro apnéustico y el centro neumotáxico. El centro respiratorio bulbar a su vez se subdivide en un grupo dorsal y un grupo ventral. El grupo dorsal está especializado en la inspiración, mientras que el grupo ventral se especializa en la expiración. Pero como habíamos dicho cuando estudiábamos la mecánica ventilatoria, la inspiración es un proceso activo, pero la expiración es un proceso pasivo. No requiere la contracción de músculos. Luego yo no necesito una señal nerviosa que haga que esos músculos se contraigan. ¿Eso qué quiere decir? Que el único grupo que va a estar activo realmente en reposo es el grupo dorsal, porque el grupo ventral no necesita enviar ninguna señal a los músculos porque es un proceso pasivo. Pero si ya estamos hablando de una situación de actividad física donde se necesita un proceso de inspiración o de expiración forzada, ahí sí vamos a utilizar al grupo ventral. Ahora, respecto al centro apnéustico, este se ubica en la protuberancia y su función radica en potenciar al grupo dorsal. Este especialmente hace que hayan inspiraciones profundas y prolongadas. Y por último tendríamos al centro neumotáxico, que está ubicado en la protuberancia también, pero que en vez de potenciar el grupo dorsal lo que hace es inhibir al grupo dorsal. Este centro neumotáxico es el encargado de regular la frecuencia respiratoria. Y aquí en esta imagen podríamos ver cuál es la ubicación de esos puntos. Entonces, aquí tendríamos nuestro centro respiratorio vulvar, donde está el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Y aquí en el grupo respiratorio pontino, pues encontraríamos tanto al centro neumotáxico como al centro apnéustico. Y que ellos envían señales a ese centro vulvar para regular la respiración. Y ese centro vulvar enviará las eferencias correspondientes hacia los músculos para que se contraigan o se relajen dependiendo cuál sea la necesidad. Y eso nos llevaría ya a lo último, que serían los efectores. Entonces los efectores pues son los músculos de la inspiración y los músculos de la expiración, que ya los estudiamos en la mecánica ventilatoria y que si recordamos pues dijimos que habían unos músculos de la inspiración basal, que son el diafragma, y en una menor medida los intercostales externos y paraesternales, y los músculos accesorios para una inspiración forzada, como lo eran los escalenus, los esternocleidomastoideos, dorsal ancho, pectoral mayor, pectoral menor, serratus y trapecio. Y en el caso de los músculos de la expiración, habíamos dicho que una expiración basal no requiere contracción muscular. ¿Por qué? Porque la elasticidad es la que favorece que este sea un proceso pasivo. Y los músculos accesorios que se utilizarían en caso de que yo sí necesite hacer una expiración forzada, pues serían los rectos abdominales, los oblicuos mayor, menor y transverso y los intercostales internos, que ellos lo que van a hacer es que la cavidad torácica pues tienda a cerrarse y que finalmente se resumen en esta imagen. Y de esta forma llegamos al final de nuestra revisión acerca de la fisiología respiratoria. No te olvides de seguirnos y darle clic a la campanita para que puedas enterarte cuando subamos nuevos videos. Espero te haya servido. Hasta pronto.